Para los que no me conocen, porque hay gente nueva, soy la doctora Beatriz García Robles, soy adscrito de aquí de Centro Médico y formo junto con varios médicos que se han especializado en oncología pediátrica, radiooncología pediátrica, un grupo que es parte de un capítulo de la Sociedad Mexicana de Oncología. Y el día de hoy nuestro tema va a ser, va a tener como ponente a la doctora Estela Malpica, quien es jefa del Departamento de Prótesis Maxilofacial del Hospital General de México. El tema es muy interesante, son malformaciones dentales en niños después del uso de radiación, y le doy la palabra a la doctora. Les agradezco la invitación y vamos a dar comienzo a la primera, por favor. La invitación fue en función del tema hacia las malformaciones dentales posteriores al uso de la radioterapia. Bien sabemos que nosotros como protesistas maxilofaciales en el Hospital General de México tenemos una experiencia en el manejo de principio para la rehabilitación de los niños con retinoblastoma en primera instancia, no dejando de reconocer que el hecho de ser estomatólogos conocemos toda la sintomatología que van presentando ellos durante el tratamiento. Y la temática que tenemos hacia el tratamiento de adultos o de niños siempre ha sido esta, que es antes, durante y después del tratamiento concomitante, que es los protocolos que llevamos hacia cabeza y cuello, que implica que el conocimiento que nosotros tenemos en el aparato estomatognático podemos tener un mayor control para dichos pacientes. En el caso de los niños, la siguiente por favor, en el caso de los niños, su sistema inmune es mucho más rápido en recuperar, no deja de así de tener en cuenta de parte nuestra que las características que presenta son muy semejantes a la de los adultos. El periodo de recuperación es mucho más rápida que en el adulto y hay otros factores que nos ayudan a que el niño responda más rápidamente. En el caso específico de la radioterapia, que es la función del tratamiento para dichos pacientes, en donde es eliminar a todas aquellas células malignas, también ataca a las benignas. ¿Qué implica esto? Que los pequeños deben de tener el seguimiento desde el momento en que han sido asignados a dicho tratamiento. Nosotros pertenecemos a un grupo interdisciplinario en el cual nos presentamos a las sesiones, escuchamos cuáles son los diagnósticos después de haber hecho la toma de biopsia, el estudiar bien el caso clínico y en función a los campos por irradiar y la parte adyuvante que pudiera ser la quimioterapia o posteriormente una cirugía o viceversa, esto nos implica a nosotros por los conocimientos de la anatomía de cabeza y cuello y principalmente el estomatognático, apoyarlos en cualquier momento al paciente de primera instancia o los materiales que se utilizan en odontología. La siguiente, por favor, aquí. El grupo médico que va a estar a cargo del cuidado de este paciente, que va a tomar todas las medidas necesarias para el tratamiento, es en este caso radioterapia, es el radioterapeuta en conciso el que va a dar las dosis a tratar. La siguiente, por favor. Ustedes bien saben, no tengo más que esclarecer, que el tratamiento de cada niño es único y que puede ser la combinación de alguno de estos tratamientos o todos en conjunto. Asimismo, la siguiente, por favor. Podemos tener que hay severas patologías en las cuales nosotros vamos a tener el seguimiento más conciso para este niño, para estos niños. La siguiente, por favor. Los efectos secundarios, que somos los que estamos ahorita abocándonos a hablar, tenemos aquí que pueden ser físicos y emocionales, los causados por el daño a células sanas, todos van a estar relacionados al tratamiento que se ha elegido y depende mucho de la estirpe histológica, la cual va a ser la designación del tipo de tratamiento radioterapeuta que va a tener dicho paciente. La siguiente, por favor. Estos efectos secundarios los vamos a clasificar en agudos, que serían posteriormente al tratamiento, porque nosotros tenemos la consigna de que en el momento en que recibimos al paciente infantil
o adulto, tenemos la obligación y el compromiso de darle una enseñanza al paciente y al mismo paciente, al familiar del paciente y al paciente, cuál es el seguimiento que debe de tener. El compromiso que tenemos es enseñarle o darle una educación del cuidado dental de principio, una dieta adecuada que más adelante hablaremos, tratar de enseñarle cuál es el peligro, cuáles son los cuidados que debe de tener con su encía de principio, y la dieta en la que nos va a ayudar también a tener un control para que sean menos severos estos efectos secundarios. Los daños que ustedes pueden aquí leer, nos vamos a abocar a las alteraciones en cavidad bucal. La siguiente, por favor. Dentro de las alteraciones, generalmente en boca, hablando concretamente, los vamos a observar que es en la segunda y en la tercera semana después de iniciado el tratamiento. En general, estos son los aspectos que van a presentarse, que sería la mucositis de primera instancia, la xerostomía, la disgeusia y la sensibilidad dental. Todos son de importancia para nosotros, para que el mismo paciente no tenga tan severa su presencia. No estamos diciendo que no vayan a presentarlo, no están exentos, sí los llegan a presentar. La siguiente, por favor. Dentro de lo que es el área de mucositis, el aspecto es que es una reacción antiinflamatoria, de la cual ustedes en las imágenes, no alcanza, en las imágenes pueden ustedes observar que la reacción inflamatoria del parodonto está afectando no nada más la cavidad bucal, que es la puerta del aparato estomatognático, y es todo el tracto gastrointestinal el que está afectado. Esto que nos implica un edema, una inflamación que nos causa una ingesta baja de alimentación y que es incómodo para que el paciente mantenga su nutrición adecuada. Este es uno de los principales efectos que van a ser presentes en el paciente, aunado que si va a ser tratado con quimioterapia se hace más severo. La siguiente, por favor. Dentro de la mucositis vamos a encontrar entonces que el daño a las células basales se presenta en las mucosas, y recordando que el 50% de los pacientes sí lo presenta, y solamente con radioterapia, pero cuando es la parte concomitante de la quimioterapia sería un 90% el que los pacientes lo presentan. La siguiente, por favor. Existen diferentes fases en donde pueden observar, en la primera parte, nada más que mi señalador no alcanza, en la fase primera, en donde viene la iniciación del tratamiento, ya sea único o combinado, en donde viene el mensaje para el tratamiento y viene el ataque hacia las reacciones de las células como tal, en donde podemos observar que de la 2 a la cuarta fase son la parte más crítica, en donde nosotros tenemos clínicamente una serie de aspectos que nosotros podemos ir ayudando con colutorios. La siguiente, por favor, con una ingesta de alimentos mucho más delicada. Las consecuencias que vamos a tener es que va a afectar toda la integridad bucal. La saliva se vuelve menos fluida, esa parte tan densa hace que el mismo paciente empiece a no tolerar las diferentes temperaturas de los alimentos. Nosotros debemos de inicio, al empezar a atender al paciente, enseñarles que deben de tener una atención inmediata. ¿El primero? Gracias. En esta imagen, gracias doctora, en esta imagen ustedes pueden observar cómo está afectando el estado de la cavidad bucal y la calidad de la saliva, que es la que nos va a permitir que el bolo alimenticio pueda ser mejor deglutido, mejor triturado. La siguiente, por favor. Otra de las consecuencias va a ser que la ingesta de alimentos va a ser en menor cantidad, y esto va a causar incluso el mismo dolor, impide que el paciente pueda ingerir alimentos. Por lógica viene una desnutrición y se pueden presentar infecciones locales
o sistémicas. ¿Esto qué implica? Todo lo que nosotros podemos ofrecerle al paciente cuando llega a la consulta es una exhaustiva historia clínica referente a la cavidad bucal, a todos los órganos, a todas las mucosas, ver en qué condiciones están, hacer, más adelante lo voy a mencionar, hacer una valoración de todos sus gérmenes, sus órganos dentarios, en qué condiciones se encuentran. Hay que prepararlo para dicho tratamiento. ¿Para qué? Para que sea menos severa toda la reacción secundaria que va a tener con el tratamiento. ¿Qué pasa cuando no tenemos ese cuidado? Esto va a hacer que se prolongue su estadía hospitalaria. Dentro del tratamiento que nosotros sugerimos es la baja de ingesta en azúcares, como aquí lo podemos observar, en azúcares, o que su dieta no sea alta en condimentos, en picantes, la idiosincrasia o la cultura de enseñar a los niños que pueden comer cualquier alimento agresivo. Eso implica que durante este periodo no puede ser así, y esto ustedes lo saben. La siguiente, por favor. Nosotros estaremos ayudando que este tratamiento, para que tenga una mejor o llevadera en el tratamiento de su tratamiento radioterapeuta, es que tengan una dieta rica en proteínas y que siempre estén hidratados. Esto es una cultura que se le debe de dar a los padres, hablando de los pacientes pediátricos, que ellos deben de estar al pendiente de cómo deben de ser alimentados. La siguiente, por favor. El hecho de que nosotros como odontólogos sepamos cuáles son los alimentos que pueden generar cambios en la acidez de la misma saliva, en la higiene, qué tanto puede incrementar la caries, qué tanto incrementa el no asearse su boca, porque la placa bacteriana siempre la tenemos, mayor o menor cantidad cuando terminamos de tener una comida, cual sea de las 3 o la que tengamos en intervalos, siempre existe la placa bacteriana. Esta, si no es removida, nos puede causar, se dice en la literatura, que después de 6 meses un alimento que está en la misma posición, existe una desmineralización en el esmalte que provoca la caries. Esto pasa en cualquier paciente y obvio tiene que ver mucho la acidez de la saliva. Si estos pacientes tienen tantos cambios, entonces vamos a ayudarles a que no exista ello. Es una enseñanza, es una cultura tanto para los papás como para el niño, que se le forme un hábito de higiene. La siguiente, la anterior. Dentro del tratamiento de la mucositis hay varias alternativas, ustedes ya lo pudieron leer, en donde nosotros tenemos que ir combinando lo que el paciente pueda tolerar. No todos los pacientes son capaces de tolerar, por ejemplo, en el caso del gel Clair, que ante mi experiencia, y si lo digo en particular, el gel Clair se dice, o la marca, los laboratorios, la casa comercial, se dice que se utiliza directo. Yo no estoy de acuerdo. Se dice que si no se utiliza directo, no tiene la misma función. La experiencia es que si se diluye y se va alternando durante el día, el mismo paciente la puede tolerar. A veces es contraindicado el uso porque genera mayor dolor y esto provoca el que el paciente no la utilice. Nosotros utilizamos el ir alternando todos los colutorios, todos los preparados que podemos ofrecerle. Generalmente una sugerencia es que las soluciones que sugerimos, que van combinadas con glicerina, con el caupetate, un poco de gilocaína, toda esta solución que es la que he tenido experiencia, es en 1 litro con agua, toda esta mezcla. Se mete al refrigerador y esta solución está en frío y es un poco de consuelo a que la mucosa lo acepte. No todos los pacientes lo aceptan y esto es antes de cada alimento, para que el mismo paciente sienta el confort cuando pase X alimento. Si es sólido es mucho más doloroso en el momento que ellos van deglutiendo. La siguiente, por favor. Hay tantas soluciones que se ven en la literatura, pero uno con la experiencia va observando cómo el paciente va aceptando ciertos tratamientos. Hay pacientes que solamente con el agua combinada con bicarbonato de sodio
igual en condiciones frescas, hace que sea tolerable y logramos el cambio de la acidez de la misma saliva, que ésta sea menos densa, y esto les ayuda a que puedan ellos deglutir. ¿Por qué me aboco a todo este tipo de enjuagues? Porque es lo que nos va a dar la pauta a que el mismo paciente acepte su nutrición un poquito mejor balanceada. Dentro de estos tratamientos hay que tener en cuenta que las sobreinfecciones nos pueden causar mayores problemas, entonces tenemos que tener el criterio para poder tener el seguimiento con los antimicóticos, saber manejar en qué momento. Si digo las marcas comerciales ahora, combino muchas veces el micostatin, solamente lo que nos dura la preparación, y combinándolo, por ejemplo, con el gel antimicótico, que también les sirve de consuelo para que ellos puedan deglutir. Los antivirales y los antibióticos, en función de cómo ellos vayan presentando los casos severos o no, es la combinación de dichos materiales, de dichos medicamentos. La siguiente, por favor. Aunado a la mucositis va también la serostomía. Esta sintomatología como tal también es conocida como la cialorrea, la hiposalivación o boca seca, y esto va a ser muy subjetivo en cuanto a la disminución o ausencia de la secreción salival. No del todo a veces lo presentan, no del todo está tan marcado, o si lo presentan son por periodos muy cortos, y a veces sí lo llegan a presentar y no tienen un periodo de desaparición como tal, son a largo plazo. La siguiente, por favor. Dentro de esta sintomatología como tal podemos encontrar que puede ser provocada por los fármacos, enfermedades sistémicas, la misma radioterapia, que es el tema en particular que estamos hablando, que es el área de cabeza y cuello específicamente, y en muchos casos el envejecimiento, o sea, el ser humano como tal a veces lo presenta. ¿Cuál es el problema que presentan estos pacientes? El uso de las prótesis, que eso nos aúna a que no puedan utilizarlas, que hay que estarles ayudando a lubricar para que puedan tolerar la presencia de las prótesis. Esto es parte de lo que nosotros en los pacientes adultos es lo que más batallamos. La siguiente, por favor. Dentro de los aliados que tenemos para poder disminuir toda esta sintomatología, tenemos los sustitutos de saliva, los estimulantes como tal de los diálogos. De hecho, tenemos un trabajo de un exresidente que hizo una amplia investigación. Algunos no se encuentran en el mercado, pero dentro de ellos sí son factibles el utilizarlo. Y en cuanto a la higiene, con la finalidad de que existan menores riesgos de infecciones o caries. Esto implica que le podemos proporcionar al paciente, dentro de lo que es el mercado de los medicamentos, este tipo de alternativas para que puedan ellos tolerar un poco la presencia de las prótesis en los adultos, y implica una mejor deglución. La siguiente, por favor. El seguimiento que debemos de tener nosotros es, repito, antes, durante y después. El hecho de que nosotros tengamos un seguimiento nos va a implicar que podamos advertirle al paciente en qué condiciones va. Muchas ocasiones el paciente no presta atención, no le da la atención necesaria, se abocan principalmente a lo que el médico radioterapeuta u oncólogo está de cabecera, y no tratan de darle la importancia necesaria solamente cuando llegan en un tiempo de crisis. Asimismo, nosotros podemos darle una alternativa, que serían diferentes productos dentales para poderle ayudar en los enjuagues, que sería, por ejemplo, una clorhexidina, las aplicaciones de flúor. Todo ello les pudiera ayudar para que esta sintomatología no sea tan severa. La siguiente, por favor. Los componentes irritantes de los medicamentos, repito, es en función de la experiencia de cada doctor, de nuestra experiencia dentro del área de la odontología, qué tanto pueden ser utilizados directamente o diluirlos. En este esquema ustedes pueden conocer cuáles son las partes anatómicas en donde podemos nosotros apreciar cuando estamos comiendo, tener el placer de disfrutar el alimento, y con la disgeusia, que es la que nos va a disminuir, es el diagnóstico que tenemos
y que nos presenta la disminución de la pérdida del gusto. Entonces, no reconocemos los sabores y esto hace que el mismo paciente psicológicamente ya no disfrute esos pequeños alimentos que está con la ansiedad de poderlo disfrutar. Aquí pueden ustedes observar en esta imagen cuáles son las partes anatómicas donde nosotros podemos apreciar y que sí, es un placer el poder comer. La siguiente, por favor. Generalmente la disgeusia como tal es una secuela a la serostomía. Esto hace que vaya en cadena y que nosotros sigamos con el tratamiento y el seguimiento. Al disminuir la cantidad de saliva como tal, vamos a sufrir diferentes cambios. ¿Esto qué va a hacer? Que como no tiene esa densidad que nos permita tener una mejor masticación o tener el bolo alimenticio como tal en su fase de trituración, es lo que nos hace que las mismas sustancias o los elementos que contenga el alimento puedan lacerar la mucosa. Esto hace que la misma mucosa tarde más o tenga una etapa más tardía de recuperación. La siguiente, por favor. Los tratamientos, bueno, realmente como tal no existe. Esto es a largo plazo una ligera recuperación. Nosotros tenemos todas estas alternativas y estos solamente son paliativos que en muchas ocasiones sí llegan a ayudar y la disposición del paciente para querer salir adelante de su tratamiento. La siguiente, por favor. Otra característica importante es la hipersensibilidad que pueden presentar los pacientes y esto también genera una inconformidad para poder triturar sus alimentos, disfrutar ellos. Si nosotros le estamos sugiriendo que tengan soluciones en calidad de baja temperatura para que sea de mayor confort, la hipersensibilidad de los dientes va a ser la que nos los va a impedir. Entonces nosotros debemos de tener las alternativas para que nosotros podamos ofrecerle estos tratamientos paliativos y a la vez no dañar la parte de lo que es la cámara donde viene el paquetito neurovascular y que evitemos que tengan hipersensibilidad. Nosotros debemos de tener como tal ciertos protectores y entre ellos sería el flúor. La siguiente, por favor. Hay pastas dentales en donde nosotros podemos ofrecer que la sensibilidad puede ser disminuida. Aplicaciones en muchas ocasiones se les llama selladores, que esto es como un barniz que se coloca en la zona principalmente de la corona clínica y a veces en lo que viene a ser lo que nosotros le llamamos el cuello de la corona, porque es donde es el límite de la encía marginal con la corona clínica. Me estoy refiriendo a esta zona anatómica. Muchas ocasiones los que no tenemos ningún tratamiento oncológico lo padecemos y principalmente en esta época de frío. El agua al tiempo ya es fría, ya no es templada y destempla los dientes. ¿Qué pasa? Que las técnicas de cepillado son tan rápidas que en lugar de hacer una técnica correcta, la hacemos de manera vertical y hacemos que la encía marginal emigre y descubrimos un poco la raíz. La raíz ya no tiene esmalte, por lo tanto no controla o no se protege de los cambios de temperatura. Por eso se dice que en esta época a veces el agua incluso no la toleramos, pero es muchas veces la técnica de cepillado que tenemos, con ellos es más severo. La siguiente, por favor. Dentro de estos efectos podemos encontrar que también pasa un tiempo considerable y el paciente regresa bastante alarmado porque sigue teniendo respuestas secundarias, pero es cuando nosotros debemos de enseñarle tanto a los familiares como al paciente que va a ser a largo plazo. En muchos casos esto es más que nada educacional para que el mismo paciente esté preparado. El hidratarse es un tiempo indefinido mientras nosotros vamos teniendo el seguimiento. A esto se refiere que el tratamiento de nosotros o la presencia de nosotros como odontólogos especialistas sigamos post tratamiento de radioterapia. La siguiente, por favor. Dentro de estos problemas, efectos secundarios, también podemos tener otros aspectos que ya es en función a las partes de las historias clínicas que vamos realizando y que nos vamos enterando de lo que va presentando dicho paciente.
La siguiente, por favor. Cuando son recidivas es cuando todavía se asevera más la presencia de las reacciones secundarias y es cuando nosotros debemos de reforzar todo lo que podemos hacia el paciente como tal. Dentro de estos efectos, en la parte de lo que viene a ser a nivel de cavidad bucal, tenemos 4 conceptos, que sería el retardo en la erupción dental, hablando de los niños como tal, la caries, la micrognatia y los sarcomas. La siguiente, por favor. Dentro de lo que viene a ser el retardo de la erupción dental, debemos de considerar que las microdoncias generalmente cuando son hechas se hacen las historias clínicas en los pequeños, generalmente se presentan en premolares, en segundos molares. ¿Por qué? Porque estos gérmenes dentarios en muchas ocasiones, como lo pueden observar aquí en la imagen radiológica, los ápices no alcanzan a cerrarse como tal, o cuando se hace una historia clínica exhaustiva de la cavidad bucal del niño, los premolares hay ausencia o están en microdoncias, significa que están muy pequeños, se forman pero en menores dimensiones. Los segundos molares también es una característica con ellos. La siguiente, por favor. La caries dental generalmente se presenta porque hay presencia de la xerostomía. Los campos a irradiar, nosotros tenemos que ayudarles con aplicaciones de flúor, protectores de flúor antes del tratamiento, con protectores de metilmetacrilato, a veces se utilizan con abatidores de lengua para que no desplace la mandíbula en ciertas posiciones que se colocan al paciente para irradiar, que llevan alguna protección interna de plomo. Son variantes que vamos utilizando durante las necesidades de cada tratamiento. En el caso de la presencia de la caries radiogénica como tal, es la presencia en adultos de mayor instancia, que es lo que vemos nosotros. En niños hay diferentes casos y la siguiente, por favor. Y podemos observar que hay hipoplasias del esmalte asociadas más cuando hay quimioterapia o las caries rampantes. Esta es una imagen muy característica de las caries que se van presentando, que aquí va unada la ingesta de los biberones. La leche contiene a veces mucho azúcar y por entretener al pequeño, aunado también a un tratamiento de radioterapia, va la conjunción de este tipo o presencia de caries. En muchas ocasiones los tratamientos son muy severos. ¿Por qué? Porque son hábitos muy marcados y que muchas veces los papás no lo comprenden. La siguiente, por favor. En este caso tenemos que hacer un tratamiento exhaustivo. ¿Qué tiene que hacerse? Un examen clínico, observar perfectamente cómo es la cavidad bucal, en qué condiciones está. Estamos hablando ahora en concreto del pequeño. Estudios radiológicos para ver los gérmenes dentarios, en qué condiciones vienen. Sus modelos de estudio, si es que hay algún retraso o alguna ausencia, y darle el estímulo, recordando que el pequeño está en desarrollo, aunque sea más limitado. Nosotros con distractores dentales o linguales, como se vaya utilizando, vamos a propiciar, a estimular a que el desarrollo continúe. En el caso de la enseñanza y cuidados, me refiero que es una educación que se le tiene que dar a los padres para que el seguimiento sea a más largo plazo. La siguiente, por favor. En el caso de la presencia de la micrognatia, bueno, este es un reflejo de que los pequeños no llevan la misma secuencia de desarrollo ante un niño normal. ¿Qué va a pasar? Que en muchas ocasiones el maxilar o la mandíbula no se desarrolla como debe de ser. ¿Qué es lo que va a presentar? En esta imagen lo podemos observar. Hay un pequeño colapso, hay una mordida cruzada, el germen va saliendo con un poco espacio y entonces ya no tiene la oclusión que nosotros deseamos. La siguiente, por favor. Dentro de la micrognatia, bueno, hay que considerar, como lo vengo mencionando, puede existir, a esto le llamamos mordida cruzada, a los malos hábitos también, que en muchas ocasiones el niño succiona su dedo y da una deformidad de la parte anterior de lo que viene a ser la premaxila. La dificultad para masticar de ellos mismos, aunque se habitúan a esa mala masticación que pueden tener, pero se acoplan.
Las alteraciones como tal pueden existir, pero para los familiares es tan natural que no lo consideran. Es de nosotros el compromiso, el que les enseñemos a los papás qué es lo que tienen que hacer para este tipo de casos. Nuestra labor sería no llegar a este punto. La siguiente, por favor. Dentro de este tratamiento, ¿qué es lo que se requiere? En este caso, la institución, cual sea de tratamiento de radioterapia específicamente para niños, es que el estomatólogo, que es pediátrico, y nosotros en combinación como protecistas, en conjunto con el equipo interdisciplinario de la oncología, es ayudarle que existe la ortodoncia y la ortopedia maxilar, con sus características necesarias sin dañar, sin intervenir o interferir el tratamiento radioterapeuta en este caso, o si es concomitante como tal. Recuerden que el niño está en pleno desarrollo y dentro de sus características la ortopedia y la ortodoncia son nuestros aliados para poder ofrecerle a dicho paciente que tenga una mejor conformación, un mejor desarrollo y evitar a estos casos que se pueden llegar a presentar. La siguiente, por favor. Dentro de este grupo interdisciplinario nosotros somos los que tenemos mayor punto de seguimiento. ¿Por qué? Porque es un tratamiento de por vida. Hasta cierto punto llega a una edad en donde sí hay un tope de desarrollo, pero nosotros tenemos que ayudarle porque muchas veces quedan con ciertos colapsos que nosotros tenemos que ayudarles. Hay que considerar que los sarcomas también pueden afectar los tejidos blandos y óseos y que también, la siguiente por favor, podemos obtener una información más exhaustiva en si hay una presencia de este tumor que es maligno, que es muy frecuente. Generalmente se presenta en huesos largos. Hay que considerar que en ciertas alteraciones y que determinadas enfermedades se van asociando con el tratamiento y con el desarrollo. La siguiente, por favor. Aquí pueden ver en esta imagen cómo pueden llegar a deformar o a ir manejando el desarrollo, el mismo tumor. La presencia del hueso lo van distorsionando y es cuando se hace la intervención quirúrgica y depende de nosotros lo que podamos ayudar. La siguiente, por favor. Dentro de del osteosarcoma podemos encontrar que hay imágenes que nos pueden dar, ciertas imágenes nos pueden dar un seguimiento para poder tener un complemento del diagnóstico como tal. Debemos de complementarlo con radiografías periapicales u oclusales para poder obtener estas imágenes y poder saber en qué condiciones está la lesión. La siguiente, por favor. El tratamiento como tal, bueno, sabemos que es una resección completa, debe de ser tratamiento con quimioterapia, y el objetivo es más que nada un control, la supervivencia o el pronóstico relativo. La siguiente, por favor. Llegamos a una conclusión de que el estomatólogo, tanto pediatra como protesista maxilofacial, que por ende la población que manejamos es mayor, es de adultos, debemos estar en conjunto con todos ustedes, tener un seguimiento, recordando que los niños es un periodo muy largo de seguimiento y que muchas veces, aunque hayan ya pasado a la consulta de adultos, debemos de tener ese seguimiento. ¿Para qué? Para que tengan esa enseñanza. El hecho de que nosotros estemos presentes con ustedes como un grupo parte del grupo interdisciplinario es ofrecerles que a veces los tratamientos de endodoncia son la alternativa para evitar las extracciones cuando son necesarias y urge el tratamiento o es necesario el tratamiento ya sea de radioterapia o de quimioterapia. En el caso de los niños también es de igual forma, se hacen tratamientos endodónticos, son de diferentes materiales los que se utilizan. Hay que recordar que en ellos no utilizan la gutapercha, que es un caucho que se utiliza en el adulto. ¿Por qué? Porque es un germen, si este germen es temporal, pues va a terminar siendo extraído. No podemos dejar un material del caucho en un diente temporal, definitivamente.
En el adulto tenemos esa ventaja y con el tiempo, muchas ocasiones, la mucositis o el mal tratamiento a la mucositis o la baja credibilidad del paciente para su tratamiento de su cavidad bucal, no nos consideran que a veces estos tratamientos son la alternativa para una futura rehabilitación. El hecho de que digamos que somos protecistas maxilofaciales es porque estamos buscando las alternativas a la ausencia de algunos órganos dentarios afectados por alguna lesión tumoral o por todo el tratamiento de radioterapia o de quimioterapia, y que nos tenemos que valer de los pocos o muchos órganos dentarios. Tenemos que ver las alternativas de los materiales que podemos utilizar. Se dice que a futuro en el área odontológica de lo que viene a ser el sector salud están tratando de excluir la amalgama para que no intervenga en un daño a futuro. Se dice también que es el mercurio el que puede dañar. Pero también tenemos contraindicaciones con las resinas, porque muchas veces se forman caries que le llamamos secundaria, cuando no están bien selladas o cuando el paciente no ha ido a revisión. Hay que darle estas aplicaciones de flúor. La higiene como tal, con los cepillos dentales de cerdas muy suaves para que no lastime la mucosa, porque si ya de por sí se encuentra lastimada, lacerada, con el mismo cepillo dental no indicado, causamos una mayor agresión. Es más que nada la cultura, la invitación, el que estemos aquí es para ofrecerles a ustedes que se acerquen a nosotros para que estas dudas que tienen ustedes cuando el paciente presenta reacciones secundarias se aboquen a buscarnos, apoyarse, y nosotros con todo gusto le enseñaremos al paciente, principalmente al paciente pediátrico, enseñarle a los papás que hay una enseñanza, hay un hábito para que tengan una mejor higiene, y esto hará más válida su presencia de nosotros, la presencia de nosotros dentro del grupo de ustedes. El hecho de que nosotros estemos abocados a siempre estarles dando técnicas de cepillado, la ingesta de alimentos. Actualmente la alimentación tan comercial que tenemos, que está rica en azúcares, y los malos hábitos de higiene son los que nos conflictúan para una dicha rehabilitación de mayor éxito. Hay padres que sí se abocan al seguimiento y hay que entender también y comprender, y la experiencia que tengo es que si los padres están interesados en que el hijo salga adelante, en el buen cuidado de su cavidad bucal, nosotros vamos a tener un mayor éxito en ello. En los casos de las malformaciones, post el tratamiento, los tratamientos que podemos ofrecerle con la ortodoncia o con la ortopedia son válidos, tratamientos que pueden ser dados con la autorización de ustedes mismos, que conozcan realmente que se puede ayudar al paciente, no nada más con ciertos medicamentos para bajar la molestia. Los medicamentos paliativos sí son de gran ayuda, y si nosotros tenemos el seguimiento a largo plazo es lo que vamos a poder ofrecerles a ustedes como conocimiento de que el paciente no se debe de dejar solo. La siguiente. Y agradecerles como tal la invitación, esperando que haya sido de gran ayuda. Muchas gracias, doctora. ¿Tienen algún comentario? ¿Algo que quisieran? ¿Algún comentario? Si un paciente, por ejemplo, doctora, bueno, el doctor Félix, sí, se somete, se ha reportado, por ejemplo, que en pacientes con leucemia linfoblástica aguda que se someten a irradiación corporal total más quimioterapia a dosis intensiva para trasplante de médula ósea, pueden tener alteraciones dentales como efecto tardío. ¿Cómo manejan este retardo en el crecimiento dental en los niños? O sea, los dientes. Dentro de la literatura lo que marca simplemente es un seguimiento. En el momento que exista la erupción de aquellos gérmenes, porque va a ser tardío, era lo que comentaba, la ortodoncia como tal, la ortopedia es lo que va a ayudar. Pero de ahí en fuera no hay otra cosa. O sea, el niño queda con los dientes… Se ven clínicamente más pequeños. Por ejemplo, el primer molar es una corona clínica la más grande. Posteriormente, que es el que va hacia la parte posterior, sería el segundo molar, ese se ve más pequeño. Y hay ocasiones en que los premolares se ven todavía mucho más pequeños o no están presentes. ¿Y la dentición permanente se lleva a cabo
de forma normal? No, cronológicamente hay una variante y eso implica que uno esté con el seguimiento de ello. No hay una secuencia como tal. Entonces los padres se asustan porque el niño no tiene la erupción que cronológicamente otros niños que no tienen tratamiento no la presentan. Okay. Yo también quería comentar que en la actualidad con las técnicas, bueno, donde más se ha estudiado es en el área de cabeza y cuello, en los pacientes como usted mencionó que tienen sarcoma, específicamente el rhabdomiosarcoma en el área de cabeza y cuello, ya sean los parameningios o los no parameningios, pudiesen tener pues alteraciones dentales y a nivel de la mandíbula. Aquí lo importante como radiooncólogos es que sepamos las restricciones. A lo mejor se oye un poquito un término bastante técnico, pero los radiooncólogos estamos obligados a delimitar órganos de riesgo. Y me puse a investigar, bueno, a tratar de revisar cuál es la dosis de tolerancia de radiación para los dientes en niños, y parece ser que no se ha establecido exactamente la dosis de radiación mínima, pero parece que hay reportes ya que con alrededor de 4 grays se pudiesen presentar alteraciones dentales, especialmente en niños menores de 6 años. Pero bueno, utilizando las nuevas técnicas de radioterapia conformacional, es decir, las nuevas técnicas de tratamiento tridimensional, nosotros estamos obligados a cuidar las dosis de tolerancia de la mandíbula para evitar la osteoradionecrosis, que realmente es la incidencia, consideramos que es mínima con las técnicas actuales, porque alrededor de 1 centímetro cúbico, por ejemplo en un adulto, podría recibir solo 1 centímetro hasta 70 grays para presentarse un riesgo, digamos, mínimo de osteoradionecrosis. Por ejemplo, otro caso también común es la irradiación craneoespinal, y el hecho de tratar a un paciente con 2 campos laterales al cráneo y un campo posterior en la columna, en el raquis, desde el punto de vista técnico hay forma de evitar que la radiación llegue, por ejemplo, al área mandibular o al mentón, para evitar la hipoplasia del mentón, como usted mencionaba, o la micrognatia. Entonces yo creo que estamos obligados a cuidar y a establecer, uno como profesional en el área de radioterapia, ya establecer como la cavidad oral, y debe de hacerse como rutina, un mapa dental, ya sea en niños o adultos, y delimitarlo como un órgano de riesgo, cuando se pueden proteger la mandíbula, la lengua, de tal manera que un paciente que reciba radioterapia al área de cabeza y cuello tenga la menor morbilidad aguda y a largo plazo. Y esto va como mensaje para los residentes que están en formación, porque de repente no se tiene el cuidado o bajo una técnica en 2 dimensiones se incluyen tejidos normales que son innecesarios y que van a generar gran morbilidad aguda y a largo plazo. Entonces, si uno tiene el cuidado suficiente de hacer una profilaxis cuando va a radiar un paciente del área de cabeza y cuello, y además utiliza uno la técnica adecuada, yo creo que el control va a ser suficiente, y la posibilidad de efectos a largo plazo pues va a ser no considerable. En ese aspecto tiene usted mucha razón. Generalmente, como lo sabe usted perfectamente, en el servicio lo que hacemos es hacer hincapié que para este tipo de tratamiento en particular, pero bueno, todos los protocolos de cabeza y cuello, es la exhaustiva historia clínica, la exploración clínica de la cavidad bucal, qué se le va a ofrecer al paciente antes del tratamiento, porque el llegar a una osteoradionecrosis como tal quizá puede ser el que no estuvimos en el punto exacto de prever, que no se pudo haber evitado una extracción, la higiene o el hábito del mismo paciente como tal, alguna fractura de corona clínica que pudo haberse complicado. Por eso hice mención que el tratamiento de endodoncia es un factor importante y aliado para evitar las extracciones.
Hay que considerar que todo órgano dental que haya tenido una endodoncia como tratamiento, que nos ha evitado la extracción, a largo plazo, vamos a llamarle, se anquilosa, y esto nos ayuda para que tenga una mejor rehabilitación. En el caso de nosotros, que en muchas ocasiones no tenemos órganos dentarios remanentes para tener un mejor soporte para X prótesis, el hecho de que tenga órganos dentarios con endodoncia tiene mayor seguridad de fijación la dicha prótesis, porque la carga que se genera dentro de los retenedores de los obturadores de una prótesis removible es mayor en esos órganos dentarios. Eso hay que considerarlo. Tenemos la cámara hiperbárica, ya ahora que esta nos ayuda y que también puede ayudar más al paciente a que tenga menos riesgos. El considerar, y tiene toda la razón, que cuando hacen sus planeaciones, los campos que van a ser irradiados, estar al tanto de ello, qué le vamos a cubrir al paciente, para qué es el flúor, por qué son los protectores, por qué en ocasiones batallamos un poco en la colocación del plomo entre el metilmetacrilato y el plomo, por qué son los abatidores. Por eso pedimos en muchas ocasiones cómo va a estar colocado el paciente. ¿Para qué? Para que en el momento que esté colocándose ya el tratamiento como tal y coloquemos un molde de protección, no tenga el mínimo error. Esa es parte de lo que nosotros estamos pidiendo a todos en el área de radioterapia principalmente. Esa es parte de lo que nosotros exigimos de alguna forma, ¿no? Doctora, ¿y nos podrá dar la técnica magistral que usan ustedes como colutorio? O sea, nos decía que era 1 litro de agua. En 1 litro de agua, generalmente, bueno, la más sencilla y la más factible para el paciente de pocos recursos es agregarle glicerina, gilocaína, el caupectate. Solamente se diluye y se coloca en el refrigerador y entonces se utiliza como un enjuague bucal. Es un paliativo exclusivamente. Hay otros enjuagues como la clorexidina, pero por ejemplo, en mi caso, que he estado viendo algunos pacientes, la clorexidina también diluida tiene mejor función. El enjuague bucal que conocen, el Bantal, hay gente que lo utiliza más de un mes, altera las papilas gustativas y si son portadores de prótesis totales no las toleran. Entonces hay que saberlo utilizar. Mencionaba el Gelclair, hay otro medicamento que se utilizó, el Tebodón, estoy bien, ¿verdad? Y ese también hay que diluirlo, no se puede utilizar tan directo, esa es una experiencia que tengo. El alternar, en muchas ocasiones, el agua bicarbonatada, están aquí las doctoras residentes del servicio, me pueden apoyar en ello si gustan, alternar el agua bicarbonatada y en ocasiones el isodine bucofaringio diluido ayuda. Muchas ocasiones dicen que 3 veces al día, se pueden mandar más, o sea, se les aplica más ocasiones. Les sugiero que cuando ellos están con tanta dificultad para comer, que lo hagan en intervalos. Es mejor y posterior el enjuague. Es como mejor se controla. Porque si lo hacen espaciado, la misma densidad de la saliva no ayuda. Viene la quelitis, viene toda la falta de hidratación de los labios, que eso también lastima. En los adultos es incómodo, se utilizan prostodoncias porque no se pueden introducir y todo el tiempo tienen la quelitis presente. Entonces, todo eso se les tiene que ayudar. En el caso de los niños, bueno, entendamos que la capacidad de recuperación es más rápida que en el adulto. Doctora, buenas noches. Buenas Una noches. duda, en cuanto a eso, a veces han combinado difenhidramina, lidocaína, nistatina, ¿eso tiene algún límite de tiempo? Generalmente sí les pido que lo alternen. Por ejemplo, esa solución, dependiendo de la severidad, a veces les dura 8 días, porque no tiene que ser en abundancia, son pequeños sorbos que solamente da la paliación de confort exclusivamente, y la temperatura es lo que ayuda, es un distractor de alguna forma. Todo esto va a depender, o sea, del caso del paciente y de la severidad de la mucositis. O sea, no van a hacer la misma mezcla con las mismas concentraciones siempre. A veces pues se van a combinar todos los botes, a veces va a requerir lidocaína, a veces no. Exacto. A veces, o sea, depende del paciente. Por eso la importancia de que nosotros nos integremos a su equipo, porque nosotros vamos a saber, de acuerdo a nuestra exploración y de acuerdo a lo que nosotros veamos, precisamente qué concentración, qué se va a utilizar, qué medicamento es necesario, cuál no, cuál va a tolerar,
Por ejemplo, igual si un día le quieren mandar clorexidina a un paciente con mucositis, hay muchos que no lo toleran y nosotros tenemos en el conocimiento para ver precisamente cuál es el correcto para ese momento por el que está pasando el paciente. Por eso el énfasis de alternar los paliativos, los enjuagues o los colutorios como tal, porque en verdad se abocaron al uso del gel Clear y la verdad no es la panacea. No estoy en contra de la marca, estoy en contra de que no se sepa utilizar. Todos son buenos, pero hay que saberlos dosificar, porque esa es parte de lo que nosotros tenemos, la parte clínica, que ayudarle a las personas. Una pregunta, en términos prácticos, en el protocolo de radioterapia en paciente pediátrico, ¿cuál sería el tiempo ideal para enviarlo con ustedes para profilaxis? Obviamente para una valoración adecuada, antes de irradiar a nivel de cabeza y cuello. Y en segundo lugar, de acuerdo a su experiencia, doctora, y de acuerdo también a las publicaciones que existen con el oxígeno hiperbárico, ¿cuál sería el porcentaje de beneficio que usted ha visto con respecto, bueno, pues al impacto de la osteoradionecrosis? En el caso de cualquier paciente, ya sea pediátrico o adulto, en cuanto ustedes tienen ya el diagnóstico y que saben que se va a hacer un tratamiento, de instancia tiene que pasar con nosotros. ¿Por qué? Porque en los niños se maneja la profilaxis de otra forma. No se puede utilizar, y para conocimiento, un ultrasonido con un niño. Se manejan diferentes productos, diferentes elementos para dicha profilaxis. Más que nada es el hábito y prever y enseñarle en el caso de las mamás que los distraen con la leche en el biberón por muchas horas, que eso es algo que se manejó aquí en la presentación, por ejemplo, la caries rampante. Entonces, desde pequeños ya empiezan con el tratamiento odontológico, con carillas a veces estéticas o de acero cromo, y por qué exponerlos si se le puede educar a los papás. En el caso de lo que es la cámara hiperbárica, se les da una serie de sesiones pre y en algunas ocasiones posteriores o durante el tratamiento. Generalmente se maneja de un corto tiempo a la fecha. En cierta forma yo no tengo una experiencia textual de que sea un beneficio como tal, pero sí existe. En porcentaje sí no le puedo decir, pero de que sí es una buena alternativa, sí es. No sé si algunas de ustedes tengan algún dato. Yo tengo otra pregunta. La mifostine se considera un cito inflamable y protector, y en pacientes que se someten, por ejemplo, a radioterapia. Un ejemplo, hay niños que tienen tumores raros, y uno de los del área de cabeza y cuello es el cáncer de nasofaringe, que se puede presentar en niños si requerimos una dosis mínima de 70 grays. El hecho de radiar, sabemos la tolerancia de las parótidas, y el etiol, es el nombre comercial del fármaco, implica pues que la FDA ya lo aprobó, sin embargo la experiencia no ha demostrado un beneficio real. Hay gente que cree en el fármaco como un agente que disminuye el riesgo de serostomía, y otra gente que no tiene ningún nivel de evidencia para usarlo. No sé si ustedes como protecistas maxilofaciales hayan tenido algún estudio, alguna experiencia, ya sea en adultos o niños, en el beneficio o la ausencia de beneficio de este medicamento. Realmente no, ahí sí no podría decirle qué experiencia tenemos. No sé tú, Anabel. Lo que pasa es que, bueno, nosotros mayormente trabajamos con pacientes adultos, y en el Hospital General es una población que no tiene muchos recursos, entonces no pueden pagar el medicamento. Por eso no sabríamos decirle, por ejemplo, en nuestra experiencia, cómo les va, porque no pueden pagarlo. Entonces, hay limitantes, y eso no, desafortunadamente no podemos. Y a nivel pediátrico, no hay grandes estudios a nivel pediátrico con experiencia con etiol. Primero porque, como tú mismo dijiste, es raro los casos en que del cáncer nasofaríngeo en los pediátricos, ¿sí? Entonces las series son muy cortas y no, realmente no, yo no podría decir
si funciona o no. Sí, buenas noches. Buenas Primero noches. que nada, felicitaciones por su excelente presentación. Soy la doctora Sandra Sánchez. Mucho gusto. Bueno, en cuanto a eso del etiol, nosotros hemos usado el etiol, pero la verdad es demasiado caro. Lo hemos usado en algunas veces y como enjuague bucal, de verdad, en mucositis muy severas y sí funciona. Sí funciona, el paciente rápidamente, en 2-3 días ya todo el rastro de mucositis se quita, pero lo hemos usado así en casos muy especiales y en algunos hasta que incluso el paciente lo ha comprado, pero yo tampoco lo recomendaría porque realmente es muy caro. Nosotros lo que usamos en la raza es la difenidramina con el Melox. Generalmente lo toleran, es más o menos como 40 vamos a proporción casi 1:1, dependiendo de la severidad, o 2:1. En caso de mucho dolor le agregamos gilocaína. Y solamente que tuviera el paciente datos de hongo, le podemos agregar la nistatina, si no, no de rutina. Y bueno, la pregunta que yo tenía para usted, doctora, es, mencionó las alteraciones dentales con la quimioterapia. Fíjese que eso es bien importante porque nosotros los oncólogos nunca le comentamos al familiar que su niño puede tener alteraciones dentales secundarias al uso de quimioterapia. Y sí es una preocupación de los padres porque sí lo vemos. Y le puedo decir que yo incluso hace años yo no creía que la quimioterapia diera alteraciones dentales. Tampoco me he dado a la tarea de revisar, y esa es una de mis preguntas para usted, si específicamente tiene experiencia en que una quimioterapia tenga más propensión a darle alteraciones dentales al niño que otras. Y bueno, y si existe manera de prevenirlo ya desde el momento que el niño empieza, aparte del aseo bucal, que la verdad es realmente muy deficiente en los niños, sobre todo por la población que nosotros manejamos. Y la otra es, usted mencionó neurotoxicidad secundaria a la quimioterapia. Nosotros también de manera empírica les decimos, sobre todo con los alcaloides de la vinca, es con los que lo vemos, y le decimos al paciente, de manera empírica utilizamos el Venerva, y sí les funciona, doctora. Sí, la sí verdad, funciona. sobre todo en aquellos pacientitos que tienen realmente muchas alteraciones, que están con vincristinas semanales, que a veces las usamos hasta por 12 semanas, al cabo de la 6ª a la 12ª ya los niños tienen, algunos que son muy sensibles tienen alteraciones. No sé si usted tenga alguna otra alternativa. Sí he que nos sabido pueda y sí he sugerir. leído que la Venerva como tal es una buena parte alternativa de medicamento para este tipo de toxicidad. En el caso de las malformaciones dentales como tal, no hay solamente que el seguimiento que lo mencioné de la ortopedia y de la ortodoncia, simplemente para la colocación de lo que le debe de dar de la línea de oclusión y por eso las imágenes que se presentaron de las mordidas cruzadas que le llamamos, que no existieran como tal. Desafortunadamente, todas estas etapas de la mucositis de primera instancia es el papel que nosotros que debemos de tener con los familiares y principalmente con los niños, de que no debe, y con el adulto, que no se debe de llegar a esto. Entonces, por una educación al paciente, preverlo, puede pasar esto, debe de estar preparado. Pero hay gente que es muy incrédula y como no ve, como no lo siente, entonces llegan a etapas más severas. Entonces el nivel del dolor lo manejan tan distante entre un paciente y otro que muchas veces cuando llegan son muy severas y es increíble que sea una mínima de molestia. La función de nosotros es evitar que se presente con tanta severidad. El hecho de que estemos manejando toda esta información, técnica de cepillado, enjuagues, incluso la pasta dental comercial no se debe de utilizar para este tipo de pacientes. Trae mentol y eso arde, valga la expresión. Si nosotros llegamos a tener una úlcera o una afta en boca, que sabemos que el periodo de presencia varía de 7 a 15 días, el que llega a los 15 días no tolera nada
Y si estamos hablando que es en la base de lengua o que si es en la comisura labial, son muy incómodas para comer. Entonces, imaginémonos cómo están estos pacientes, que es toda la cavidad bucal. Entonces, por eso hacemos énfasis que estos pequeños detalles, incluso de la pasta dental comercial, no se debe de utilizar. Entonces, referente a los enjuagues, hay alternativas, hay, como dijo la doctora, hay que saberlos manejar, como lo vengo explicando, saber qué le vas a colocar, porque a veces se le coloca Benadryl a la solución y ayuda. Y le han cambiado los nombres ahora, que soluciones magistrales, y bueno, al rato yo les hago la broma que la solución Anabel, Marene, Pamela o la Malpica. ¿Por qué? Porque vamos viendo bajo las necesidades, pero es educar al paciente que no llegue a ello, hidratarlo como tal. Pero hay gente que está con el tratamiento y están comiendo el picante, el condimento. Cosas duras. Y si, por ejemplo, en la colocación de la ortodoncia, que se coloca un gel que se le llama ácido grabador para la fijación de los brackets en boca, si no enjuagan bien la mucosa, quema. Entonces, si esto es en algo convencional, en un paciente oncológico, pues es más todavía. Yo quiero hacer un comentario final. Yo creo que la integración de, como usted decía, de equipo multidisciplinario es evidente en el Hospital General con ustedes. Creo que la labor que ustedes desempeñan en oncología en el Hospital General es muy importante y yo no he visto ningún hospital, por ejemplo aquí en oncología, que es un hospital de referencia, deberíamos tener un servicio tan eficiente y tan completo como está en el Hospital General, en la integración de prótesis, del manejo de la morbilidad de los pacientes que se someten a quimio, a radio. Yo no sé si exista, ustedes como centro de formación de médicos protecistas maxilofaciales, la verdad creo que es una labor de reconocerse y bastante buena, excelente desde mi punto de vista, y ojalá la tuviéramos aquí en oncología del siglo XXI. Espero que… De hecho, tienen aquí un protecista maxilofacial que por cuestiones ajenas y que no quiero tocar el punto, no sé por qué no ha crecido más en ello, pero si llegaran a tener un equipo mayor de protecistas maxilofaciales, ¿cuál es la labor del protecista? Por ser odontólogo, tiene las diferentes ramas de la odontología que puede aplicar al paciente oncológico, que no cualquier especialista lo sabe manejar. Por eso en la formación de ellos están abocados a saber y conocer los principios de cada rama de la odontología para saberlos aplicar directo en el paciente. Depende mucho que el servicio, y sí lo digo aquí con todos ustedes porque tengo que agradecer, que los residentes que están en formación, si colocan ellos un interés en su propia especialización, van a salir adelante en cuanto a esa lucha que tenemos para enseñarles a los pacientes de primera instancia y que ustedes como médicos nos conozcan y sepan que tienen alternativas con nosotros, que no nada más es porque se presenta X cuadro crítico a una sintomatología por radioterapia o quimioterapia y que no sepan qué hacer, que hay alternativas que se pueden acercar a nosotros y que pueden tener ese apoyo para que el paciente no esté tan divagado en su tratamiento. Esa es parte de lo que nosotros estamos luchando. Y el hecho de que el que se está formando como especialista esté conociendo todo el ámbito oncológico, no nada más el estomatológico, eso también ayuda porque todo es sistémico también, entonces va aunado al tratamiento. La cámara hiperbárica ahorita es un gran aliado, pero no tenemos el boom todavía de tener una casuística palpable. Por ejemplo, en el caso de los implantes dentales, tenemos una literatura, pero desafortunadamente los recursos no existen. A veces no podemos colocar los implantes. En el caso de los pacientes que ya tienen ciertos tratamientos, no todos son candidatos para los implantes. Estamos intentando hacer otros tratamientos, otros protocolos, pero implica mucho el apoyo económico en algunas ocasiones. Pero pues el ímpetu de los residentes, y que les doy las gracias a ellos también porque tienen el interés, no todos los residentes son así, pero cuando yo les veo el interés, los sigo apoyando, tienen ganas de seguir adelante, investigar,
y ofrecerles al paciente. El paciente es lo más importante. Muy bien, doctora, pues le agradecemos, le pido un aplauso para la